Pues estamos con el estudio, ¿se acuerdan? Una serie, ¿no? Así le hemos titulado. La serie de Apocalipsis, ¿no? No como la serie de Netflix, no. Esta es mejor, ¿no? Estas son mejores. Por supuesto. Ahora vamos al segundo capítulo, segundo episodio, segunda parte, como se le quiera decir. Difícilmente vamos a hacer una parte por un capítulo, porque por ejemplo ahora estamos en el capítulo número 2 y yo calculo que van a ser 3 partes y no son más. ¿Por qué? Porque por ejemplo ahora nos toca la carta a Éfeso, ¿no? Que es la primera carta que le dice que le escriba. Dice la Reina Valera, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice ahí en la Reina Valera, ¿no? De la Cajal, nosotros vimos que en hebreo dice Cajal, y ahora lo que le dice en la carta de Éfeso. Vamos, capítulo número 2, versículo número 1 de Apocalipsis, que ya no lo vamos a llamar Apocalipsis, vamos a terminar aprendiendo que realmente es revelaciones. Sí, es la hermosa revelación. No le tengan miedo a Apocalipsis, le vamos a perder el miedo a esa revelación. Hay gente que cuando usted le quiere hablar de Apocalipsis le dice, mejor a mí ni me diga nada de eso porque yo no quiero ni escuchar. O sea, la gente se aterra, ¿no? Realmente. Y aquí en este libro, en este evangelio, en esta revelación, hay cosas grandiosamente hermosas en el que lo entienda va a ser como dice en el primer capítulo, bienaventurado. Bienaventurado el que lo entienda, feliz el que lo entienda, ¿no? Porque el que lo entienda va a cambiar su forma de vida y el apocalipsis no va a pasar por esa persona. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a comprender. Entonces, vamos. Capítulo número 2 de Revelaciones, al que llaman Apocalipsis. Versículo número 1. Dice, escribe al mensajero de la comunidad en Éfeso. ¿No es cierto? Eso cuenta. Para el celular. Ok, vamos. Escribe a la comunidad en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros. Gracias. Muchas gracias, se le agradece. Ok, aquí estamos. Voy a virarlo porque en realidad se me hace más sencillo así, ¿no? Ok, aquí estamos. Entonces estamos en el capítulo 2, versículo número 1. Dice, escriba al mensajero de la comunidad en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo les pregunto, vamos a interactuar. Dice, el que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes eran las 7 estrellas? Hablamos la semana pasada. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los líderes de las congregaciones son las estrellas. Porque una estrella es el que actúa, ¿no? Como las estrellas de Hollywood, ¿no? El que actúa es la estrella. O sea, es una persona. Ok, entonces las 7 estrellas son los 7 líderes de esas comunidades. Y dice, el que camina en medio de los candeleros. ¿Dónde camina? ¿Qué son los candeleros? Las congregaciones. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Yeshua está en medio de la congregación. Yeshua está pendiente de la congregación. Yeshua está gobernando la congregación. ¿Sí? Y si le está hablando y le está diciendo, si nos está diciendo que está bien, que no está bien, mira lo que está pasando, mira lo que va a pasar, se van a dividir, mira lo que pasó, van a cambiar el nombre, porque nos dijo antes que suceda. Eso es espectacular, ¿no? ¿Cuántos días antes nos dijo de que suceda? Justo cuando empezaron con el tema del nombre, creo que unos 3 días. 3 días antes nos dijo, va a haber una división y van a cambiar el nombre. 3 días antes. Nos dijo en un sueño a una persona que me vino a decir. Entonces, ¿está caminando o no está caminando en medio de la congregación? Y está anunciando y está diciendo.
Entonces, fíjense ustedes que esto que se escribe acá es real. ¿Qué nos está diciendo? Él está gobernando, Él está viéndolo todo y a cada uno nos está tomando nota de lo que estamos haciendo. Siempre está enseñando, pero vemos algunos que nos ponemos rebeldes y no lo escuchamos o no nos damos cuenta de que nos está diciendo que está mal y que no se debe hacer. Entonces, vamos otra vez. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 1. Escribe al mensajero de la comunidad en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o sea, nosotros los que estamos predicando, los que estamos al frente, al que él haya levantado para que esté en una congregación, está a su mano derecha. Él tiene a los predicadores en su mano. Y si quiere que lo sostengan, haga lo que él diga, si no lo va a dejar. ¿Sí? Afloja la mano y entonces pues ya no nos tiene sujeto. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros, que son las congregaciones, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. ¿Sí? Él conoce, él sabe. Usted piensa, cree que usted se puede esconder o que puede hacer algo sin que él lo note. Imposible. David, ¿qué dice respecto de los sucesos que él había hecho? ¿Se acuerdan? Y el Eterno luego le manda al profeta y le dice: ¿quién puede esconderse de tu presencia? ¿No? Si voy a las profundidades, ahí tú me vas a ver. Ok. Yo conozco, dice el versículo 2 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son. En este capítulo vamos, en esta carta, no en este capítulo, en esta carta específicamente vamos a estudiar estos elementos, tómenlo en cuenta, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son. Yo les pregunto, hermano, si Yeshua le está diciendo aquí a este personaje, al predicador de Éfeso, al encargado de la congregación de Éfeso, le dice, tú has puesto a prueba y te has dado cuenta que los que dicen ser enviados no son. Yo les pregunto, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que todos los que están predicando en el mundo son enviados del Eterno. Hay quienes son falsos y no lo son, ¿cierto? No lo digo yo, lo estoy leyendo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Versículo número 3. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Verso 4. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, eso lo vamos a estudiar, todo eso, ¿no? Un hombre, digamos que perseverante, que ha sido de arduo trabajo y sobre todo que puso a prueba a los que no son enviados, obviamente no lo soportó. Y si no lo soportó, pues no, no les permitió que sigan su enseñanza porque eran mentirosos, ¿cierto? Y también dice, pero dejaste tu primer amor. ¿Ok? Eso vamos a analizarlo. ¿Qué será dejar el primer amor? ¿Mm? ¿Mm? Bueno, dejó su primer amor. Vamos a descubrir eso. Me imagino que también quiere saber quién es el personaje, ¿no? Porque ¿qué es lo que han dicho? A ver, ¿qué es lo que se ha dicho? Hasta yo lo pude haber dicho en algún momento. Aunque no estaba muy de acuerdo en eso de que no, es que nosotros somos la Odisea. Bueno, ¿qué, o sea, realmente quiénes son, no? No nos está escribiendo a nosotros, ni a ninguna congregación de ahorita, no. No, es que eso es una figura, pero realmente es para representarnos a nosotros. No, eso es falso, eso es mentira. Y la próxima semana
Les voy a traer lo que sigue la próxima semana, de sección para uno y alegría para otro, pero y hay que rectificar lo que se dijo mal, que hasta yo lo dije mal, yo hice una enseñanza, me acuerdo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 1. Ah, y también tenemos que estudiar, bueno, ¿qué es eso de caer del primer amor, no? 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 1, nos dice, Shaul, Pablo, dice la Reina Valera, enviado del Mesías, Yeshua, por mandato de Yahweh, nuestro Salvador, y de, a ver, Shaul enviado del Mashiach, Yeshua, por mandato de Yahweh, nuestro Salvador. ¿Quién es realmente el Salvador? Ya. El Eterno. Él realmente es nuestro Salvador. ¿Cómo hace Él para salvarnos? Él envía un emisario, a un Mashiach, ¿cierto? Desde el principio. Él comenzó a mandar un Mashiach para que salve a su pueblo, a su creación. Desde el principio puso un Mashiach. ¿Ok? Enoch, Mashiach del Eterno. Noé, Mashiach del Eterno, porque salvó su creación. Luego Abraham, luego Jacob, José, su hijo, era un Mashiach. Moshe, un Mashiach. David, un Mashiach. Y Yeshua, ¿no? Un Mashiach. Y él escogió Sholiach, Sholiachim, en plural, que son los emisarios, los enviados. Entonces, fíjense ustedes, Shaul, enviado de Mashiach Yeshua, por mandato de Yahweh, no porque se le ocurrió a Yeshua, sino por mandato de Yahweh, nuestro Salvador, y de Mashiach Yeshua, nuestra esperanza, ¿sí? Porque él tiene que regresar a retomar el reino, nuestra esperanza. Verso 2. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 1. Versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, un verdadero hijo en la emuná. La emuná, acuérdense que es fidelidad con obediencia, ¿sí? Fidelidad, ¿no? Entonces dice, verdadero hijo en la fidelidad. Aquí traduce en la fe. Dice, favor, misericordia y paz. Siempre se saluda así, ¿no? Favor, misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre, y del Mashiach, Yeshua, nuestro Maestro. Entonces, Yeshua es el Maestro y Yahweh es el Padre. Verso 3. Como te rogué cuando partí a Macedonia, quédate en Éfeso. Shaul le dice a Timoteo que recuerde cuando él le dijo que como se iba a Macedonia, o sea, Shaul estaba en Éfeso, él es el gran predicador, Shaul, fue el gran predicador que estuvo al frente de todas estas comunidades, ¿no? Todas estas comunidades realmente fueron obras del Eterno, pero por mano de Shaul, ¿no? El fortalecimiento de estas congregaciones. Shaul fue el artífice de eso. Entonces le dice en el versículo 3, como te rogué cuando partí de Macedonia, quédate en Éfeso para que les requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Verso 4. Ni presten atención a fábulas e interminables genealogías, que sirven más a especulaciones que al plan de Elohim, que es por la fe. Porque había una gran discusión con ese tema de Yeshua, bueno, y la genealogía de... Es más, aquí estaba sucediendo en algún momento algo así. Porque yo me acuerdo que Manuel decía, pero es que la genealogía de acá dice esto. Pero es que acá hay otra genealogía, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, había una postura. Yo, mire, hay cosas en las que no profundizo mucho, ¿no? Porque no le veo, realmente no le veo tanto eh, argumento como para que me determine a mí el plan del Eterno, ¿no? De dónde viene José, o si no era José, si era Miriam, la de la genealogía, no me importa. Porque realmente el fundamento no viene por la genealogía, sino por la promesa.
de que Yeshua iba a venir y vino realmente, ¿no? Y vino conforme a lo que está escrito. De ahí la discusión de la genealogía, pues realmente es muy compleja porque no se define realmente. Y era a propósito del Eterno que suceda así. Entonces dice acá, en el versículo número 4 de 1 de Timoteo capítulo 1, ni presten atención a fábulas interminables, a ver, no presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más para especulaciones que para el plan de los que por la obediencia, por la fe, por la confianza. Vamos al verso 5. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pero el propósito del mandamiento es el amor, que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor en primer amor? ¿Qué realmente es el primer amor? Es una obediencia, ¿sí? Una fidelidad. Ese es el primer amor, la fidelidad, ¿sí? Ser fiel realmente. Ese es el primer amor que todos tenemos. Así empezamos todos. Nosotros todos empezamos realmente a entregarle todo. Yo me acuerdo cuando salimos de la iglesia, o cuando entremos a la iglesia, empecemos por ahí, cuando entremos a la iglesia, lo dejamos todo, pero todo es todo. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, estas cosas, pues bueno, las va a tener que editar, pero es que sí es importante que estoy hablando de mí. ¿Por qué es importante? Es porque les quiero demostrar, y yo sé que a todos les ha pasado igual, pero no conozco lo que cada uno le sucedió cuando llegó a la iglesia, ¿no? Ese amor incalculable que sentimos cuando llegamos a la iglesia, y pues no queríamos saber de nada, pero de nada, y todo lo queríamos dar a la iglesia, todo el tiempo y todo lo que teníamos, o no es así. Pero después ya comenzamos a meditar, a pensar, no, que por aquí, que por allá, y nos comenzamos a calmar. Se comienzan a calmar nuestras emociones, ¿no? Comenzamos a pensar diferente y después, hasta cierto punto, nos comenzamos a aburrir. ¿Saben que es verdad lo que les estoy diciendo, cierto? Bueno, así como pasó en la iglesia, también pasa acá. Cuando recién llegamos, me acuerdo, cuando empezamos, 12 personas en mi departamento, era una emoción, todas se ponían a hacer que si tortillas de verde, que si papas rellenas, que si todo, porque nos reuníamos los miércoles, el viernes en la noche y el día de Shabbat. Oiga, eso era, mejor dicho, que se hacían 20 tortillas, ya después, poco a poco, ya eran 10. Ya después eran 5 y ya después ya ni se hacían. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que así empieza. Y lo que dice aquí es verdad, ¿no? Se cae el primer amor, realmente. Así empiezan todos, así empezamos todos. Y después las cosas del mundo comienzan otra vez a tener efecto en nosotros. ¿Sí? Y nos comienzan a apartar del primer amor, que es la fidelidad al Eterno. Ese es el primer amor, la fidelidad. Cuando cae la fidelidad, estamos en peligro. ¿Sí? Estamos en peligro. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la fidelidad realmente. Ok, ese es nuestro primer amor. Cuando llegamos, mejor dicho, nosotros nos entregamos por completo. Ok, verso 5, ¿no? Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Verso 6. O sea, si aquí Pablo dice que hay fe, o sea, dice, el propósito del mandamiento es que no existe una fe, que sea una fe no fingida, o sea, que si hay fe fingida, ¿no? Si la hay, pues si no, no estuviera escribiendo de eso. Versículo 6. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías. Verso 7. Queriendo ser maestros de la Torá, sin entender ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban con tanta seguridad. No lo entienden, pero lo dicen. No lo entienden, pero crean una doctrina. No lo entienden, pero se empoderan de eso. Y como es fácil hablar, solo lo dicen, pero no lo entendieron. Versículo 8.
Sabemos, sin embargo, que la Torah es buena si uno la usa legítimamente. Que ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito de que el Eterno tenga a un verdadero siervo al cual le esté hablando. Yo por eso siempre he sido enfático en esto. Hasta ahora el Eterno no me ha corregido eso. Que siempre lo digo, lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que el Eterno me diga lo contrario. Y es que si una persona es levantado por el Eterno y está enseñando, entendiendo la Torah, entendiendo realmente el lenguaje del Eterno, el Eterno le tiene que hablar. Si el Eterno no le habla, es porque esa persona no fue levantado por el Eterno y Yeshua no lo está monitoreando, no está caminando en medio de su congregación. Por eso no le habla y por eso comete errores. Porque yo les pregunto, entonces una persona predica, agrupa gente y dice cualquier cosa y el Eterno no dice nada. O sea, lo deja que lleve por el camino errado a esa gente. No tendría sentido, ¿cierto? Y aquí me lo está demostrando. ¿Sí? Les repito, versículo 7. Queriendo ser maestros de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Verso 8. Sabemos, sin embargo, que la Torá es buena, pero si uno la usa legítimamente, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Y qué bueno sería que esto lo lean. No sé si la Reina Valera dice igual. Que lo lean los pastores, los predicadores, los que se hacen llamar profetas, apóstoles, ¿no? Porque realmente el tiempo se acorta. Se acorta para el juicio, ¿no? Para el juicio que va a llevar cada uno. Y la gente no tiene que asustarse, porque es un juicio en el cual si usted no ha hecho nada, pues nada tiene que temer. Así de sencillo. Segunda de Timoteo capítulo 4, no estamos en primera de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 4. A ver, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9 es la cosa. Bueno, en el capítulo anterior, antes de leer esto, vamos a ver un detalle. Antes del segun- segundo de Timoteo capítulo 4. ¿Qué identificamos entonces de lo que pasaba en Éfeso? De lo que Yeshua le dice a Juan que le escriba al predicador de la iglesia o de la congregación de Éfeso. En ese momento, no hoy, en ese momento de lo que estaba sucediendo. ¿Qué le dice? Que habían quienes decían ser enviados, pero no lo eran, ¿no es cierto? No lo son. Tú lo pusiste a prueba y no lo permitiste, ¿no? Es que realmente sí se debe de hacer eso, ¿no? Una persona tiene que darse cuenta de quién realmente sí está llevando con entendimiento la palabra, la Torá, ¿no? Que es la palabra del Eterno. ¿Ok? Entonces, eso se lo aprobó, ¿no? Yeshua a este predicador. Ahora sí, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9. Segunda de Timoteo 4, 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado por haber amado el mundo presente. ¿Qué pasó con Demas? Según lo que dice Pablo. Demas me abandonó por haber amado el mundo presente. Cayó del primer amor, ¿no? Cayó de su primer amor y fue absorbido porque el mundo es muy, muy, muy absorbido. En todo este tiempo que he venido predicando me he dado cuenta, ¿no? Que realmente el mundo absorbe y hay gente que es arrastrada y se cumple la parábola de Yeshua. ¿Se acuerda la parábola de la siembra? ¿Dónde se siembra la palabra, no? Hay varios terrenos, ¿no? Y se acuerdan que dice que hay quienes son llevados por los placeres de este mundo, ¿no? Ahí estaba Demas. ¿Sí? Aquí está. Demas dice, repito, el versículo 9 de 2 Timoteo 4. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado por haber amado el mundo presente. Y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia.
y Tito a Dalmacia. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma, toma, o sea, trae a Marco, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo número 12. A Títico lo envié a Éfeso. A Títico. No se vayan a confundir con este Títico, que no es el que se cayó y murió, por si acaso, ¿no? Ese es Éutico. El que cayó y murió y luego lo resucitó, él es Éutico. Este Títico es un maestro. ¿Ok? No sé cómo dice la Reina Valera. Tíquico. Sí, Tíquico. ¿Yo qué dije? Títico. No, es Tíquico, Tíquico. Pero el que cayó es Eutico o Eutítico. Bueno, algo así. Ok, verso 12, entonces, de 2 Timoteo 4. A ti, Kiko, lo envié a Éfeso. Verso 13. Trae cuando vengas el porta pergamino que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos, ¿no? Es que no había, pues, no había muchos. Tráelo, porque eso era un tesoro preciado, ¿no? Con eso se enseña, tráelos, no los dejes allá. Hoy en día, pues yo qué le voy a estar diciendo a fulanito, y tráeme la Biblia. No, pues imagínense la cantidad que hay. Aquí todos tienen una. Y acá, mira, hay tres. Entonces, claro, en ese tiempo sí, tráeme los rollos, ¿sí? El atril también le dice, ¿no? Trae cuando vengas el porta pergamino, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos. Ese tesoro invaluable. Entonces ya vamos analizando, ¿no? Esos detalles de lo que le está hablando al predicador de Éfeso, ¿no? Esos que dicen ser maestros, ¿no? Dicen ser enviados, pero ni siquiera entienden la Torá, ¿no? No la entienden, pero bueno, de lo que se le ocurre hablan. Ok, ahora en Éfeso llega Tíquico. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo número 22. Hechos capítulo 19, versículo número 22. Dice, Hechos 19, 22. Y después de enviar a Macedonia a dos de tus ayudantes, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto bastante grande acerca del camino. Verso 24. A raíz de cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa y daba bastante ganancia a los artesanos. Verso 25. Este los reunió con obreros de oficios semejantes y les dijo, hombres, ustedes saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Y ya ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Shaul ha persuadido y ha apartado a mucha gente diciendo que no son deidades las que se hacen con las manos. Shaul, Pablo, peleando, luchando, arriesgando la vida, pasando hambre, necesidad, traiciones de sus propios hermanos, ¿no? Como Demas, como Alejandro, un Alejandro que fue perverso con él. Y entonces aquí miren lo que está diciendo. Este es un gran personaje que está hablando ahora, ¿no? Es un personaje muy reconocido, de alta alcurnia. Y él era el que recogía de todos los artífices, o sea, de todos los artistas, los que hacían las imágenes, y él las distribuía por todo Asia, ¿no? Desde Éfeso hacia Asia. Entonces él denuncia y dice que este Shaul, este Pablo, está estorbando en la ganancia, ¿no? De lo que representaba la venta de estas imágenes, diciendo que eso no son dioses, ¿no? O sea, imagínense, ¿usted sabe lo que es hacer lo que estaba haciendo Shaul? ¿Mm? De los enemigos que estaba formando.
Eso era tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, contra Pablo se levantan los políticos, estos comerciantes, grandes comerciantes, y ellos se reunían con los judíos, y los judíos, pues, obviamente, también enemigos de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de Yeshua, ¿no? Entonces, Pablo en medio, lo que dice Yeshua, ¿no? Los mando como ovejas en medio de lobos, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está Pablo, el gran Pablo, ¿no? Y bueno, y aquí en el versículo número 26, que estamos en Hechos 19, ahí yo les hice énfasis con un color, no sé, celeste, verde, aquí también se ese color para mí, sí, hasta daltónico de paso. Verso 26, ¿no? Y ya ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Pablo, en toda Asia, hermanos, ¿no? Tremendo personaje. Él quitando la idolatría, ¿sí? El gran Pablo, ¿no? Vamos al capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 20, versículo número 1. Entonces vemos que Pablo tenía una gran influencia y él es el que levanta estas congregaciones, sobre todo Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo número 1 dice, después que se apaciguó el tumulto, Shaul mandó llamar a los discípulos para animarlos. Luego se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortándolos con muchas palabras. Y luego llegó a Grecia. Verso 3, estamos en Hechos 20. Después de estar él allí 3 meses, los judíos tramaron un atentado contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria. De modo que decidió regresar por Macedonia. Porque si regresaba por Siria, donde tenían mucho poder los judíos, pues lo iban a matar a Pablo, ¿no? A Shaul. Verso 4 de Hechos 20. Lo acompañaron Sótaper, hijo de Pirro, de Berea. Sópater, ¿no? ¿Y qué dije? Pero ¿y por qué dice así si así no es, pues? Sópater, hijo de Pirro, de Berea, ¿ok? Los tesalonicenses, Aristarco, Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Ellos son de esa localidad, ¿no es cierto? Estamos identificando quiénes eran los que estaban ahí para ayudarles, ¿no? Para tomar control de las congregaciones. Ok. Ahora regresemos a el libro de Revelaciones, ¿no? Apocalipsis. Capítulo 2, versículo número 5 nos toca. Bueno, ya vimos que estaban sobre todo dos personajes, ¿no? Timoteo y Tíquico estaban al frente de Éfeso, ¿sí? Grandes personajes que le asistían a Pablo en las congregaciones. Entonces, regresemos a Apocalipsis. Y ya vimos que Pablo le dice a Timoteo con relación a esto de los que dicen que son maestros, pero no lo son porque ni siquiera entienden la Torá. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, le dice Yeshua, que le está dictando la carta a Juan, a Yohanan, para que se le escriba, en este caso, al predicador de Éfeso. Verso 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿A qué se estará refiriendo, hermanos? Ok, entonces, pero vamos a seguir. Entonces, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí? Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Ahora, vamos a seguir en esto, ¿ya?
pongámonos a pensar para poder entender, porque el personaje no nos dice. Y para mí tampoco es tan relevante, pero pongámonos a pensar. Mire, Timoteo, Tito, y todos los que nombra acá el Pablo, eran digamos, sus asistentes, ¿no? Los predicadores que él levantó, que él formó y luego los puso al frente de las congregaciones, lo tenían a él de soporte, ¿no? Tremendos milagros que hizo Pablo y tremenda revelación que vino por medio de Pablo, de Saúl, pero luego muere. Porque esta carta, cuando se escribió esta carta, ya Pablo había muerto. Entonces, solo de ponerse a pensar, ¿no? Y sí es preocupante, por ejemplo, para mí esto de que, ¿qué pasa cuando uno ya no está y entonces los que quedan de pronto sienten digamos, que no tienen ese soporte y pues sí podrían como desfallecer, como desorientarse, ¿no? Un poco, que es lo que veo que le está pasando, porque aquí no le está acusando de nada malo. No, le ha dicho, tú has sido perseverante, ¿no es cierto? O sea, has sido un buen obrero. Le está diciendo todo bien. Solo le dice, pero has caído el primer amor. O sea, recupérate, ¿no? No te aflojes, recupérate. Porque si no, no me queda otra alternativa, pues dejarte sin congregación, ¿no? Ok. Repito, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mandándoselo a decir, ok, regresemos a Éfeso. Ah, no, vamos a Éfeso por primera vez. Viajemos a Éfeso, vamos a un viaje al pasado. Éfeso capítulo 1, versículo número 1. Ya vamos a hablar de los Nicolaitas. Efesio. ¿Qué dije? Éfeso, es lo mismo. Efesio capítulo 1, versículo número 1. O sea, por eso le dije, vamos a trasladarnos a Éfeso, ¿no? Vamos un momentico a Éfeso, al pasado. Efesios 1:1. Efesios en el Nuevo Testamento está pues en la parte ya final, después de Gálatas, correcto, correcto. Sí, está Romanos, está Corinto, está Gálatas y luego está... Todavía me acuerdo, ¿no? Porque en la iglesia nos hacían aprender así los libros. Éfeso 1:1. Shaul, enviado de Yeshua el Mashiach por la voluntad de Elohim. Shaul es enviado de Mashiach, pero por la voluntad de Elohim, a los consagrados y fieles. ¿Sí? O sea, los que están llenos de primer amor. A los consagrados y fieles en el Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Verso 2. Disfruten del favor y la paz de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Padre, y del Maestro Yeshua Hamashiach, el Mesías, ¿no? Verso 3. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua. Es claro, ¿no? Bendito sea Yahweh, que es el Padre de nuestro Maestro Yeshua. No dice que son lo mismo. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach, quien nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos para ser consagrados y sin mancha. ¿Sí? Si Mashiach va a presentar una congregación ahí a nuestro Padre amado Yahweh, ya ni sé, ¿qué fue que dijo? Ah, Yeshua, Yeshua, no. Si Yeshua le va a presentar una congregación sin mancha, ¿cierto? Fiel, pues si hay alguien que no ha cambiado, téngalo por seguro que lo va a quitar. Y eso dice una... ¿Se acuerdan la parábola de las bodas?
Dice que cuando esté de boda encuentran a alguien y le dice, amigo, ¿y tú cómo estás aquí? ¿No estás vestido para boda? ¿Cómo es que te dejaron entrar? ¿Cómo es que has pasado? No, 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 tú no puedes estar aquí, tómelo, átelo y échelo allá afuera. Porque iba a presentar una congregación sin mancha, ¿por qué? Porque se le va a presentar al Padre, ¿no? Acuérdense que para el Padre es lo mejor. Entonces Yeshua va a escoger lo mejor. Y si queremos estar entre los que Yeshua escoja para presentarle al Padre una primicia, una congregación que él hizo, tiene que ser lo mejor. ¿Sí? Para eso el Eterno levanta maestros a través de Yeshua. Yeshua es un maestro y Yeshua dejó a sus ayudantes para eso, para que preparen a los que van a ser presentados, pero sin mancha. ¿Sí? Por eso es que el mismo Pablo dice, estos ni siquiera entienden la Torá, pero se levantan como maestros, ¿no? Y hablan con vehemencia y convencidos de lo que están hablando, pero no entienden la Torá, ¿no? La Torá es buena, pero si se usa legítimamente. Ok. Entonces, bueno, acá dice, estamos en Efesios capítulo 1, vamos al versículo número 4, dice, asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. Ok. Ahora sí vamos a los Nicolaitas, ¿no? Por eso es que le escribe así a los de Éfeso, ¿no? Entonces le dice, a ver, te has caído el primer amor. Recuerda que hay que ser sin mancha. Entonces, recupérate pronto. Ahora sí, vamos a este tema de los Nicolaitas, porque resulta que se dicen muchas cosas de los Nicolaitas, ¿no? Ahora hay una discusión entre dos eruditos, ¿no? El uno es, ¿qué se llama? William Braham, que es un ícono del cristianismo evangélico, y el otro es Scofield, ¿no? Scofield es el otro, ¿no? William Braham. William, hay dos. Hay William y hay Bill. William es más antiguo, no es mucho más. Eh, y el otro es Scofield, ¿no? Que también pues, es un ícono del cristianismo. Él tiene muchos libros. Es un erudito, erudito del cristianismo, ¿no? Y hay una discusión sobre este tema de los Nicolaitas entre ellos, y hay otros también, ¿no? Pero bueno, entre ellos una gran discusión, se han escrito libros, pero terminan diciendo que el tema de los Nicolaitas no es real, que Nico significa, eh, ¿hmm? Sí, el que vence, pero también comunidad, y laicos común, que es una comunidad común, y que eso es solo una figura, que eso no es real, que eso nunca pasó. Pero no es así. Porque existen los escritos, por ejemplo, de Papías, Irineos. Eh, está Policarpo, está Clemente, está Irineo, todos ellos fueron discípulos de Papías discípulo de Juan. Luego está Eusebio, ¿no es cierto? Está Tercio, bueno, y algunos escritores, ¿no? Entre ellos. Los he elegido a toditos de hace mucho tiempo. Y bueno, yo ahí encontré mis investigaciones y aquí les traje, miren. Eh, no se sabe, ahí póngalo por favor, esta diapositiva, la que es después de Efesios capítulo 1. Dice, no se sabe a ciencia cierta cuáles eran sus prácticas religiosas, ¿no? Hablando de los Nicolaitas. Irineo dice que eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos, pero Clemente de Alejandría defiende a Nicolás diciendo que sus seguidores lo malinterpretaron. Ok, antes de avanzar, nosotros tenemos que ir a la escritura, porque así se hacen las investigaciones. ¿Qué dice la escritura respecto de Nicolás en Hechos de los Apóstoles? ¿Se acuerdan cuando... Sí, no, en el capítulo 6 me parece que es, ¿no? De Hechos de los Apóstoles. Cuando dice, bueno, y no es justo que los que estamos encargados de la predicación, los que trabajamos en la predicación, también tengamos que servir las mesas, ¿no?
alguien que se encargue de eso, y ahí escogieron, ¿se acuerdan? Entre varios, escogieron a uno, escogieron a Nicolás. Pero ¿qué se dice de Nicolás? Porque ¿cuáles eran los requisitos para escoger a los que iban a servir? Dice que tiene que ser, ¿qué dice que tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? A ver, ¿ah? De buen testimonio, ¿no es cierto? De buen testimonio. Vamos a ver qué dice. 6, 4. Versículo 6, del 6 al 4. Vamos a dejar el 4 ya. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, porque sí dice, en el 1 dice, y aquellos días, en aquellos días dice, como el número de Jesús, pero hubieron murmuración, ¿no? Sobre la distribución de la dieta diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Ruach y de conocimiento, sabiduría, ¿no? A quienes encarguemos ese trabajo. Entonces yo les pregunto, ¿era un improvisado, Nicolás? ¿No? Era aprobado, era un varón aprobado. Si era un varón aprobado, ¿cómo es que luego dicen, no, es que Nicolás enseñó esa doctrina? Porque la doctrina, lo que estaba pasando era una cosa terrible, súper terrible, era la doctrina de ellos. Entonces, Irineo dice que era Nicolás el que empezó con esto. Yo personalmente no lo creo. Por mucho que una persona se enfríe, que caiga el primer amor, no se va a ir a poner a enseñar cosas de esta naturaleza. Ok. Pero Clemente dice, no, no fue Nicolás, fueron sus discípulos los que quedaron. Ya eso es otra cosa, ¿no? ¿De qué decía aquí? Vamos a repetir, ¿no? Dice, Irineo dice que eran seguidores. Lo pongamos el texto. Irineo dice que eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos, pero Clemente de Alejandría defiende a Nicolás diciendo que sus seguidores lo malinterpretaron. Okay. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, esto es importante, existe un comentario antiguo del siglo II, un comentario de Apocalipsis. Eso es bueno, ¿no? Una persona que le hizo un comentario en el siglo II que es cercano, ¿no? Ok, en el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Petovio, ahí te doy ese dato, Cristian, porque lo busques. Victorino de Petovio en el siglo II, este habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás, quiere decir que no era Nicolás, sino que ministraban bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, ¿sí? Y que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz al 8º día. ¿Ok? O sea, no hay castigo para los fornicarios, ¿no? Según él, pues, según su doctrina. Dice, entonces, beba, no está hablando de beber, ¿no? Veda, perdón. Es también un escritor, ¿no? Veda afirma que Nicolás permitió a otros hombres casarse con su esposa, aunque haya tenido otros compromisos, ¿no? Cosa que Deuteronomio 24 prohíbe, ¿no? Deuteronomio 24 dice que si la esposa ya se amasilló con otro hombre, ya no la puede recibir. Pero él dice que sí. Dice, a ver, dice aquí, Santo Tomás de Aquino creía que Nicolás apoyaba la poligamia o la práctica de compartir las esposas. Eusebio afirmó que la secta fue de corta duración, o sea, no demoró mucho tiempo, pero la doctrina se quedó. Ahora, a todo esto, ¿qué sería así importante? Es leer los libros de Irineo, ¿no? Son 5 libros de Irineo. Yo le traje porción de libro número 3 para que más o menos nos demos cuenta de lo que pasaba en el momento y por qué fueron influenciados. Por ejemplo, los nicolaitas, por qué fueron influenciados muchísimos de los predicadores en ese tiempo.
Hubo una doctrina súper fuerte que nace en el tiempo de los apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles nos habla algo de eso, de un varón que ahí no se nota mucho, pero ha sido, según el libro de Irineo, ha sido muy famoso y muy influyente. O sea, realmente un influencer del momento. ¿Ok? Vamos. Irineo, en el libro tercero de Irineo, en el libro tercero de Irineo, en el primer capítulo, dice, Simón el samaritano era el mago del que Lucas, seguidor del discípulo de los apóstoles, dice, desde el tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón, que ejercía la magia y seducía a los samaritanos. ¿Sí se acuerdan de ese Simón que habla la Biblia, no? Habla Hechos de los Apóstoles. Ok. Diciendo que era, diciendo que era algo grande. Y todos, desde el niño hasta el adulto, decían, este es la potencia de Dios llamada la grande. Imagínense cómo lo consideraban. Así lo consideraban porque desde mucho tiempo atrás los traía locos con sus magias. Eso está en Hechos 8, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrar esa historia. Oiga, me huele a chocolate. Este mismo Simón, este mismo Simón simuló creer, porque pensaba que los apóstoles por sí mismos realizaban las curaciones por obra de magia y no por el poder de Dios. Y que por la imposición de las manos llenaban del Espíritu Santo a quienes creían en Dios por medio de Jesucristo que ellos anunciaban, ¿no? Estoy diciendo tal cual está en el libro de Irineo, no estoy cambiando nada. Por eso no digo Yeshua ni Roja Code, estoy hablando como dice aquí que no tiene ningún problema, ¿no? Ahí dice Jesucristo, digo Jesucristo. Ok. Repito. Dice, creían en Dios por medio de Jesucristo que ellos anunciaban. Imagino que ellos lo hacían por un conocimiento superior a la magia y ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el poder de conferir el Espíritu Santo a quien él quisiera. Y eso dice, ¿no es cierto?, en Hechos de los Apóstoles. Ok. Entonces, ¿qué cuenta Irineo en este libro? Dice, Pedro le dijo, quédate con tu dinero para tu perdición, porque quisiste conseguir con dinero el don de Dios. Y sí dice, ¿no? Que tu dinero perezca contigo, dice, ¿no? Eso dice ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Quédate con tu dinero para tu perdición, porque quisiste conseguir con dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en esta doctrina, porque tu corazón no es recto ante Dios. Veo que has caído de la hiel, de la amargura, y te ha atado la iniquidad. ¿Qué más dice? Desde entonces creyó aún menos en Dios. O sea, este Simón, desde ese momento creyó menos en Dios, diciendo, decidiendo competir por ambición con los apóstoles. Entonces, aquí él forma un plan, forma un sistema, ¿no? En el cual él se da cuenta que los apóstoles están creciendo muchísimo por lo que están haciendo. Entonces, él diseñó un plan, ¿sí? Para competir con los apóstoles en ese sentido. Mire el plan que él trazó y la verdad es que le dio muchos resultados según Irineo. Ok, desde entonces creyó menos en Dios y decidiendo competir por ambición con los apóstoles a fin de aparecer él mismo lleno de gloria. Se puso a estudiar aún más la magia, a tal punto que llegaba la admiración de muchas personas. Él vivió en tiempos del César Claudio, el cual, según se dice, lo honró con una estatua por medio de sus artes mágicas. Muchos lo glorificaron como a un dios, o sea que no es cualquier personaje, ¿no? Muchos lo glorificaron como a un dios, pues él les enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo. Sí se están dando cuenta, ¿no? El alcance, ¿no? Claro. Ustedes ahora van a entender por qué Yeshua le dice a Pablo,
tienes que ir ante los reyes. ¿Y por qué Pablo dejó que lo arresten y apeló a César? Porque él tenía que ir a desmentir, a desmontar eso, a Roma. ¿Sí? Porque era necesario que conozcan a Pablo. Y Pablo habló con muchos magistrados, ¿no? ¿Se acuerdan que uno le dice a Pablo, por poco me convence a hacerme cristiano, ¿no? Por poco me convences a ser un seguidor de Mashiach. Por poco me hago nazareno, tiene que ver. Ok. Qué importante es la lectura, ¿no? De la historia. A ver, dice, él vivió en tiempos del César Claudio, el cual, según se dice, lo honró con una estatua por motivo de sus artes mágicas. Muchos lo glorificaron como a un dios, pues él les enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo. En Samaria había descendido como el Padre, donde los judíos, dice, el que apareció ahí, que era el Hijo de Dios, ese era yo. Pero en Samaria había descendido como el Padre. Y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O sea, no es, mejor dicho, él no perdió ninguna oportunidad. Que él era la más sublime potestad, es decir, aquella que está sobre el Padre. Y pretendía que lo llamaran con todos los títulos que usaban los hombres, ¿no? Así que lo llamen, con todos los títulos. Era muy humilde, ¿no? Súper. Bueno, vamos al capítulo 2 de ese libro, del libro 3. Simón el Samaritano, del que se originaron todas las herejías, tuvo la teoría siguiente. Siempre llevaba como compañera a sus viajes a una prostituta llamada Elena. Van a ponerle atención a esto. Él se enamora de una prostituta y la llevaba con ella, ¿no? Pero ella era prostituta. ¿Cómo hacer que crean en una prostituta en ese tiempo? Que imagínense, una prostituta era mal vista, ¿no? Miren lo que se dio. Miren el alcance del personaje. Verán, vamos a poner atención a esto. Dice, en sus viajes, siempre llevaba como compañera en sus viajes a una prostituta llamada Elena, que había recogido en Tiro de Fenicia. O sea que más o menos era como parienta de Isabel, ¿no? Como de por ahí. Diciendo que ella era el primer pensamiento de la mente. Él decía, ella es el primer pensamiento de la mente. ¿Y qué es ese primer pensamiento de la mente? ¿Se acuerdan de Juan, el primer capítulo de Juan? Que dice, en el principio era Elohim, era el verbo y el verbo estaba con Elohim y todo. Bueno, dice, ella es del principio del pensamiento. O sea, está diciendo que ella era la luz, que era Dios. ¿Sí? Increíble. Pero mira el desarrollo de lo que comienza a gestar para que la gente, por eso, es que cómo dominan a la gente a través de palabras. La palabra domina, encanta, la palabra atrae a la gente. Por eso existen los políticos, los oradores. ¿Ok? Entonces, dice que había la que recogió en Tiro de Fenicia, ¿no? Dice, diciendo que ella era el primer pensamiento de la mente, madre de todas las cosas. O sea, no el Eterno es el Padre, sino ella es la madre de todas las cosas. ¿Okay? Por la cual el pensamiento, Enoia, habría decidido producir a los ángeles y arcángeles. Ella parió a los ángeles y a los arcángeles. Ya verán. Ya verán por qué esto se pone interesante. Este pensamiento brotado de aquel, conociendo la voluntad de sus padres, se habría degenerado bajando a los lugares inferiores para engendrar a los ángeles y potestades, por las cuales fue hecho el mundo. ¿Está bien? Ella engendró cuando estaba en ese lugar. Y ahora van a comprender por qué hay esas incongruencias, por ejemplo, en el libro de Efesios, en Filipenses y en otra que dice, es que estando en las potestades se negó a ser el mismo y luego descendió a la tierra. Es por este tipo de pensamientos grecorromanos helenísticos que se plasmaron y en el primer siglo comenzaron a escribir de esa manera cuando están traduciendo el Nuevo Testamento.
Mira lo que dice de ella. Es que estando en la potestad, luego fue a las regiones inferiores y parió a los ángeles, que fueron los que hicieron toda la creación. ¿Sí? Repito, este pensamiento brotado de aquel conocimiento de la voluntad de su padre, que habría degenerado bajando a los lugares inferiores para engendrar a los ángeles y potestades, por los cuales fue hecho el mundo. Y una vez que los engendró, ellos la apresaron por sospecha, pues no querían pasar por hijos de cualquiera. Ellos la habrían ignorado completamente, pues los ángeles y potestades que ella había engendrado la habrían detenido y la habrían hecho sufrir todo tipo de ofensas, a fin de que no regresara a su padre, sino que se quedase encerrada en un cuerpo humano. Y ahí ya está diciendo, pues sí están entendiendo, ¿no? No, ella era una potestad, ella era lo máximo, pero como ella bajó acá, a donde no era permitido, y ahí engendró a los ángeles, entonces ahora ellos mismos la atraparon, la castigaron para que no regrese al Padre y la encerraron en un cuerpo humano, ya está ahí andando y caminando. ¿Sí? ¿Sí, bueno? Bueno, tremendo creador, ¿no? Sino que se quedase encerrado en un cuerpo humano. Y de tiempo en tiempo transmigrase de este cuerpo que la contenía a otro cuerpo de mujer. Esta misma Helena habría sido aquella por la cual los troyanos se habrían lanzado a la guerra. A ver, del tiempo de los apóstoles a la guerra de Troya, ¿qué tiempo pasaba? O sea, ¿cuándo se escribió eso de Helena de Troya y de Esparta? Casi 600 años, más de 500 años. ¿Ya? Más de 500 años tiene esa historia a este personaje, a Simón. Pero, pero lo que tenemos que notar es el alcance, lo que él quiere hacer con esta mujer, para que sea considerada una diosa creadora que está con él, porque él es el que apareció de los judíos como el Hijo, en Samaria como el Padre, y en otros lugares como el Espíritu Santo, ¿no? El hecho es que es una prostituta. ¿Y cómo disipar de la mente de la gente por qué tuvo que ser una prostituta? Tiene que dar una razón. Ok. Este es un mitómano, pero mejor dicho, que él mismo cree sus propias mentiras. Ok. No, pero el alcance. Yo lo que le mido es el poder del alcance que tiene, ¿no? Dice, esta misma Helena habría sido aquella por la cual los troyanos se habrían lanzado a la guerra. Por eso, este Sícoro, no sé si sepan, alguna vez en la vida he escuchado a este personaje, era un poeta. Este Sícoro era un poeta más o menos escribió hace más de 500 años y él describe poéticamente a Helena en la guerra de Troya, ¿sí? Y mira lo que él dice, como claro, existían los libros de este personaje ahí, dice, por eso este Sícoro quedó privado de la vista. Dice, él se quedó ciego, así como Pablo, ¿no? Que Pablo perdió la vista. Dice, quedó privado de la vista. ¿Por qué? Porque él la critica en sus libros. Entonces dice, porque se atrevió a insultarla en sus versos. Pero más tarde, habiéndose arrepentido, escribió las palinodias, que es como una exaltación, porque él la critica por lo que hizo, porque si ven, ha leído la obra de Helena, ¿no? La Helena de Troya, lo que ella hizo, ¿no? Lo terrible de la obra, pero luego él está exaltando, digamos, el poder de seducción por la cual una mujer hizo un alboroto de dos países, ¿no? De dos naciones. Entonces él dice, pero luego la exaltó y por eso recuperó la vista. O sea, miren el poder que tiene esta mujer, ¿no es cierto? Cuidadito se metan con ella a injuriarla. ¿Sí me comprenden? ¿Sí están entendiendo el alcance? Entonces dice, ¿verdad? Por eso, Esterosícoro quedó privada de la vista porque se atrevió a insultarla en sus versos, pero más tarde, habiéndose arrepentido, escribió las palinodias en las cuales le rindió tributo y por ello recobró la vista. Pasando así de cuerpo en cuerpo, porque ya había pasado 500 años, ¿quién la va a creer? Oye, pero si Troya pasó hace 500, más de 500 años, ¿cómo que va a ser ella, no? ¿Mm?
De ahí hacia allá, no, debe ser entre 500 y 600 años, más o menos es lo que yo me acuerdo. Pero bueno, era muchísimo tiempo. Ok, dice, si vio en internet, no se queden con la primera página, no siempre revisen varias. Yo pienso que es entre 500 y 600 años. Pero bueno, no importa. Eh, ¿Qué más? Allá. Dice que le rindió tributo y por ello recobró la vista. Pasando así de cuerpo en cuerpo, porque ahí ya le está diciendo, no, sí es ella misma, pero es que ella pasa de cuerpo en cuerpo. Pasando así de cuerpo en cuerpo, nunca dejó de sufrir injurias. Nunca pasó de sufrir injurias. Y por eso llegó a parar en el prostíbulo. Listo, ya solucionó el problema que ella era prostituta. ¿Sí? ¿Por qué es prostituta? Bueno, por todo lo que ha pasado, por la injuria y al final, mire, ella llegó a parar al prostíbulo. Ella sería la oveja perdida. Es increíble, ¿no? Ella es la oveja perdida. ¿Cuál oveja perdida? ¿Se acuerda la que dice Lucas? Aquí está mal, Hechos 15 no. Lucas 15. Hay una parábola que dice, ¿acaso ustedes si ven si se les pierde una oveja, no dejan a las 99 y buscan a la que está perdida, ¿no? Algo así. A ver, busquen ahí. Aquí yo puse mal. Puse Hechos 15, pero no es Hechos 15. Es Lucas. Ahí hay que corregir. Es Lucas 15:6. Lucas 15:6, ahí habla de una oveja que se perdió. Y él dice, ella es la oveja. ¿Ah? Dice cuatro, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahí está encontrarla, pero en el 6 dice eso, ¿no? La oveja que se perdió está encontrarla. O bueno, listo. Entonces por ahí está. En Lucas 15, ¿no? Ahí está, habla de una oveja que se perdió. Y él dice, ella es la oveja que se perdió. O sea que sí conocía de eso, ¿no? Que había dicho Yeshua, ¿no? Alguien se lo comentó. Era bien ilustrado por lo que veo, ¿no? Vamos al verso 3 de de ese libro. Estamos en el capítulo 2 del verso 3 del libro tercero de Irineo. Por lo tanto, dice, por tal motivo, él mismo habría venido a fin de primeramente tomarla para sí. Ya está, ¿no? Y luego liberarla de sus cadenas y para llevar a salvación a los hombres por medio de su... Y ahí es lo que empieza esta doctrina. ¿Sí? Los gnósticos. Ahí está, mire. Le repito, por tal motivo, él mismo habría venido a fin de primeramente tomarla para sí y luego liberarla de sus cadenas para llevar la salvación a los hombres por medio de sus gnosis. Pero como los ángeles gobiernan mal el mundo, porque cada uno de ellos quiere ser el que manda, él, o sea, este Simón, habría venido para corregir las cosas y habría descendido en forma semejante a los principados, potestades y ángeles. Imagínense, ¿no? Bueno, vamos al verso 3, ¿no? Ya leímos, ¿no? Sí, 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 por tal motivo él mismo habría venido a fin de, primeramente, tomarla para sí y luego liberarla de sus cadenas para llevar a salvación a los hombres por medio de sus gnosis. Pero como los ángeles gobiernan mal el mundo, porque cada uno de ellos quiere ser el que manda, se parece a los predicadores, ¿no? Que cada uno quiere el que manda. Él habría venido para corregir las cosas y habría descendido en forma semejante a los principados, potestades y ángeles. Qué chévere el personaje de Simón. Vamos a la siguiente diapositiva. No siendo un hombre, quiso aparecer como hombre entre los hombres. ¿Ah? Él no quería ser hombre, sino que tuvo que aparecer como hombre. Y así imaginaban que él sufrió en Judea. O sea, que él era Yeshua, ¿o no? Como ya se predicaba, los apóstoles ya eran famosos. Quitemos un momentico el compartir. Como los apóstoles ya estaban hablando
Inclusive acuérdense que Pablo había entrado al Areópago. Es que si nosotros no tenemos un conocimiento de los hechos, de las cosas, de la historia, no entendemos mucho. Dice que cuando fue a Macedonia, Shaul, entre sus viajes misioneros, dice que él entró al Areópago, ¿se acuerdan? Y eso fue un comentario muy grande. ¿Ustedes tienen idea de lo que es entrar a un areópago griego? Por lo menos en ese momento en Macedonia. La cuna, la cuna de la enseñanza. Es como que usted hoy día entre a Harvard o a una universidad mucho más prestigiosa que Harvard, ¿no? Como que usted vaya y entre y de delante de los maestros de Harvard, que usted dé pues una disertación, ¿no? Que le escuche. ¿Se puede imaginar eso? No, pues eso da la vuelta al mundo, pues, ¿no? Ese Pablo, acuérdese que habló y ahí la Reina Valera te lo dice, y recorriendo el lugar veo que ustedes son muy devotos, creo que dice, ¿no? No, en realidad cuando usted lee en griego dice, veo que ustedes son supersticiosos, pero yo viendo a este lugar que no tiene imagen, vengo a hablarles del Elohim que no tiene imagen, ¿no es cierto? Entonces, este personaje sabe, digamos, que los apóstoles están haciendo realmente un sistema de recolección de gente, de pensamiento que está ampliándose por todo el mundo y con poder, porque lo vio. Entonces él dice, no, 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 esto hay que competirlo. Como era un hombre, la verdad, muy, muy astuto, como han habido muchos en el mundo. ¿Se acuerdan de Balán? ¿Se acuerdan? Bueno, este es como un Balán. ¿Ya? Ok. Y él decide competir con los apóstoles y se comienza a inventar todas estas cosas, ¿no? Aquí dice, ahora sí, vayamos. No siendo un hombre, quiso parecer como un hombre entre los hombres. Y así imaginaban que él sufrió en Judea, o sea, que él era Yeshua, porque ya conocían de Yeshua y de lo que pasó en Judea. Cuando en realidad no padeció. También dijo que los ángeles constructores del mundo habrían inspirado a los profetas las profecías. Ahí cortemos un ratito también, que quiero explicar esta parte, porque es importante, porque en algún momento les va a llegar a sus oídos. Yo sé que algunas de las personas de aquí ya les llegó ese tema de la doctrina del gnosticismo, ¿no es cierto? No, que en realidad no es Dios el que fundó el mundo, sino que pues sí son unos personajes que no son de acá, que son de afuera, pero que no es uno, que son varios, ¿cierto? Y que pues en realidad ellos nos enseñan que somos energía y que no necesitamos a Dios, que eso no tiene nada que ver, que Dios somos nosotros mismos, cada uno es un Dios, bueno, y y la, ¿no es cierto? Lo importante es saber de dónde salió todo eso, ¿no? Aquí está, pues, la base fundamental de todas esas palabras. Hasta es mejor, digo, pues ya me iba a salir otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que Pablo le dice a Timoteo, le dice, dice, le dice a los Gálatas, le dice a los Corintios, le dice a Timoteo, que tengan cuidado de no ser llevados por todo viento de doctrina, ¿no? De estratagemas de hombres, ¿se acuerdan de eso? Que inventan cosas demoníacas, ¿no? Bueno, es por esto. ¿Usted cree que Pablo no supo de Simón? ¿Usted cree que Pablo no sabía si Pablo era famoso y tenía información de todos lados? ¿Usted cree que no supo? Por supuesto que supo, pues Pablo. Ya había sucedido, por supuesto. Por eso le estoy diciendo cuándo pasó. En lo que está ocurriendo, estos fueron los primeros viajes de Kefa, cuando salió con Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe era el que bautizaba, ¿no? El que hacía la inmersión. Y lo llevaba por todos lados. Y fueron a Samaria cuando ocurrió esto, ¿no? Luego es que Pablo toma fuerza y sale, después que los apóstoles habían hecho su primer recorrido, Pablo fue y comenzó ya a hacer los grupos y lo dejaba firme, porque Pablo llevó esa misión.
sea, Pablo sabía de todo esto y advierte sobre estas cosas. Ok. O sea, esto es para que comprendamos que Nicolás no fue el que hizo la obra de los Nicolaitas, no, sino que fueron el resto que se motivaron como hoy en día, predicadores que predicaban la Torá, que sí, que Jesús era Dios, y ahora resulta que no, ahora tienen este pensamiento. Lo mismo que les pasó en el primer siglo, sigue pasando hoy día. ¿Sí? Son cautivados, ¿no? Comienzan a ser cautivados por este tipo de enseñanzas. ¿Y ahí qué se nota? La falta de información. Porque si usted lee esto que le estoy diciendo ahora, usted se va a dejar cautivar cuando vengan a decir, no, hombre, calla, 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 que, como dice Luciano, calla, calla. ¿Será posible? Dice Luciano. Ok, ¿por dónde íbamos? Allá. Decía acá que los ángeles constructores del mundo habrían inspirado a los profetas las profecías. Por eso, quienes creían en Simón y Helena no debían preocuparse mucho de ellos ni poner en ellos su esperanza, sino como hombres libres podían hacer lo que quieran. Ya va comprendiendo, ¿no? Por eso verá, los que hoy creen en esto de gnosticismo comienzan a decir, no, ya no tienes nada que cumplir, haga lo que quieras, no hay problema. ¿No es cierto que eso dice? No importa, ya no hay nada que cumplir, no se preocupe de la Torá. Sino como hombres libres podrían hacer lo que quieran. Por lo que, porque lo que salva a los hombres sería la gracia que Él les concedía y no las obras buenas. Ya saben dónde sale ese tema de la gracia, ¿no? Ya estamos en la gracia, hagan lo que ustedes quieren. O sea, violen, maten, no se preocupen, ¿cierto? También enseñaban que no había obras buenas por naturaleza, sino solo por algo exterior de ellas, ¿no? Eso, ahí se maneja eso, ¿no es cierto? Ese tipo de pensamiento filosófico de doble sentido, que lo que hace es perturbar su mente y no termina de entender nunca. Ok, también enseña que no había obra buena por naturaleza, sino por algo exterior de ellas. Los ángeles, hacedores del mundo, las habrían puesto para sujetar a los hombres bajo su dominio por medio de los mandamientos. O sea que le puso los mandamientos solo para tener control de la humanidad, los ángeles, ¿no? Por eso les prometía que destruiría el mundo y liberaría a aquellos que están bajo el dominio de sus fabricantes. Ya saben el pensamiento del otro apocalipsis de que yo les empecé diciendo, ¿no es cierto? Ese apocalipsis que le dicen a la gente que van a ser destruidos y que tengan terror, ¿no? Es este tipo de pensamiento. Ok. ¿Cómo? ¿Ya llegamos al final y que estamos en buen tiempo? Ahí viene la parte 3, ¿no? 1:22. Ah, pues terminamos muy bien. Terminamos entonces muy bien. Y pues nos dio buen tiempo y pues sí lo logramos comprender, ¿no? Eso es lo interesante. Que ya sabemos, mire, de dónde salen pues, este tipo de pensamientos, ¿no? Esas doctrinas. Es importante la información, es importante. O sea, no se puede parar aquí y uno dice, yo soy el predicador, pero vacío de información. Porque entonces, ¿cómo, de dónde sacamos una base para decir, no, así, de esto fue lo que pasó? Realmente, ¿no? Porque si no indagamos, solo tomamos un verso por ahí y con eso queremos hacer una enseñanza, una doctrina, siempre va a quedar. Pero ahora ya sabemos, ¿no? El tema. ¿Quién fue el personaje de Éfeso? ¿Quién fue? ¿Quién estaría en ese momento? Entre Timoteo y Tíquico, ¿quién era más relevante y más de confianza? Como por ejemplo, Timoteo. De hecho, Pablo le dice en las cartas de Timoteo, ¿no es cierto? Le dice que se encargue. Pero no creo que Timoteo solo esté encargado de Éfeso, porque yo pienso que Timoteo estaba encargado de las congregaciones de Asia
Y si es posible que Tíquico sea uno de los que esté ahí bajo la supervisión de Timoteo. Es muy probable, no lo estoy aseverando, por si acaso, pero es muy probable. Porque al no estar Pablo, creo yo que Timoteo, entre varios discípulos que tenía Pablo, digamos que era como que Pablo confiaba, porque de todos, solo de Timoteo le vino una revelación a Pablo. Y no solo a Pablo, sino a varios de los emisarios, que Timoteo tenía ese don. Acuérdense que le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue confirmado del presbítero. ¿Quién es el presbítero? Era el concilio, ¿no? O sea, si hay alguien de los discípulos de Pablo, de Saúl, que se mostró que tiene ese don, fue Timoteo. Entonces, ¿qué es lo más probable que hizo Pablo, Saúl, antes de morir? Encargarle, ¿cierto?, a Timoteo. Es más, Pablo le impuso las manos, ¿sabes? ¿No? Igual que hizo Elías con Eliseo, igual que hizo Moshe con Josué. Él impuso las manos para encargarle, o sea, para darle su porción, ¿no? De lo que él recibió para que él se encargue. Entonces, sí, probablemente o fue a Timoteo o a Tiki. Probablemente no lo aseveramos, porque al final, pues si él hubiera querido que sepamos quién era, pues nos dice, ¿no? Pero bueno, ya esa es nuestra investigación, ¿no? Así que, pero lo que sí es que hay que recobrar el primer amor. Regresa al primer amor, de donde has caído. Regresa, sé fiel, ¿sí? Porque pues te puede quitar la congregación, ¿no? Sí, eso es importante. Y es importante también que no asustarse del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una revelación que nos va a traer felicidad cuando la entendamos. Y la vamos a ir entendiendo paso a paso. No sé cuánto tiempo nos vamos a demorar para terminar el Apocalipsis. Y fíjense que el primer capítulo, recién vamos a la primera carta, son 7 cartas. Bueno, esperemos que las otras sean más cortas la enseñanza.